Bien, ahora sí vamos a trabajar en nuestro personaje. Regularmente para la realización de algún proyecto nosotros partimos de figuras sumamente básicas, ¿no es cierto? Como lo que puede ser un cubo, un plano, una esfera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, bueno, de primera mano Blender ya nos bota un cubito, ¿no es cierto? En escena que puede ser de los objetos más utilizados. Pero si es que nosotros queremos sacar otro objeto, recuerden, lo tenemos que hacer desde la pestaña objeto, es lo más recomendable a pesar de que lo podemos hacer desde otra, pero va a tener un pequeño inconveniente que si le sacamos de otra ventana y está seleccionado el archivo, se va a insertar dentro de él como un grupo. Entonces es preferible hacerlo desde aquí, ¿no? Para sacar un objeto, recuérdense que nosotros lo que hacíamos es presionar Shift A, perdón, y desde aquí sacábamos diferentes cantidades de elementos, ¿no es cierto? Estos son los más habituales, luego veremos estos también que tienen un tratamiento más especial. ¿Ya? Entonces, bueno, estamos con el cubito, ¿no es cierto? Pero como nosotros vamos a hacer un personaje como más redondito, vamos a suavizarle, ¿no es cierto? Vamos a hacerle más, obviamente, más esférica a la figura y para eso vamos a aplicar nuestro primer modificador. Para eso nosotros nos tenemos que ir hacia acá, ¿no es cierto? A la opción de propiedades de modificadores. Damos aquí, ¿no es cierto? Y vamos a crear Add Modifier, ¿no es cierto? Entonces aquí, estos son los que más se habitúan a utilizar en estas etapas de modelado. Y dentro de este encontramos este otro que dice subdivisión superficie. Vamos a seleccionarlo entonces. Ya, seleccionamos subdivisión superficie y fíjense que claro, ahora cambió el elemento. Básicamente lo que está pasando aquí es que este elemento, ¿no es cierto?, está colocado dentro de una geometría virtual, ¿no es cierto?, y que la está suavizando. ¿Ya? Ustedes se preguntarán de primera instancia por qué nosotros no sacamos una esfera, ¿no es cierto? Y es por la siguiente razón. Fíjense que este elemento está configurado con 4 puntos, ¿no es cierto? Con un polígono de 4, de una colección, ¿no es cierto? Una conexión de 4 puntos, 1, 2, 3, 4, ¿no es cierto? Y en todo lado tiene 1, 2, 3, 4. Ya, 1, 2, 3, 4. Luego lo vamos a ver mejor. 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Entonces, pues, evidentemente, esa es la forma en la cual se modela. Nosotros, para tener una geometría limpia cuando vamos a modelar un objeto, tenemos que procurar que el objeto, ¿no es cierto?, tenga intersecciones de 4 puntos, no más, no menos, porque puede dar errores. Luego nosotros podemos tener también pequeñas triangulaciones, pero eso hay que tener mucho cuidado para trabajarlo. Por el momento hay que acostumbrarse a trabajarlo de esta manera. Ahora, otra cosa que es importante tomar en consideración ya en los procesos de modelado es que nosotros no nos vamos de manera manual cambiando entre paneles, ¿no? Porque este panel, acuérdense, el panel de Object, ¿no es cierto?, lo que nos permite es manipular la geometría de manera general, pero no podemos hacer cambios específicos. Eso lo podemos hacer en el entorno Edit, ¿no es cierto? Fíjense que cuando yo me voy al entorno Edit, ahora sí puedo cambiar, ¿no es cierto? Y puedo seleccionar pues diferentes partes más específicas del objeto, ¿no es cierto? Pero me voy a regresar a Object Mode para no estarlo haciendo de manera manual, porque como les digo, se va trabajando simultáneamente y de manera muy cercana uno y otro entorno, entonces preferible es hacerlo con la letra Tab, ¿no es cierto? Con el tabulador, miren, voy aplastando y el objeto seleccionado, tabulador, se va cambiando entre modo o edición, modo objeto, edición, objeto, ¿no? Entonces eso es muy recomendable a aplicarlo. Ya, evidentemente nos damos cuenta que cuando yo me voy al modo edición todavía es un cubo, fíjense, pero aquí lo estamos viendo como su forma real, ¿no es cierto? Estamos viéndolo de cierta manera virtual todavía esta esfera, ¿no es cierto? Eso quiere decir que yo no puedo manipular estas caras, ¿no es cierto?, a pesar de que se ven aquí estas intersecciones de 4 puntos. Ya, sí lo puedo hacer
a nivel del cubo como tal. Y vamos a ver algunas opciones que sí es importante analizarlas, ¿no? Si yo, por ejemplo, ¿no es cierto?, me voy nuevamente al modo objeto, si doy clic derecho, yo tengo dos propiedades de verle al elemento. La primera es el Shade Flat, que es como lo estamos visualizando aquí, ¿no es cierto? Y si me voy a clic derecho y selecciono Shade Smooth, pues yo le veo al objeto de una manera más suavizada, ¿no? Regularmente el Shade Smooth ya se lo aplica para cuando ya queremos ver los resultados finales, pero si es que vamos a seguir manipulando la geometría, pues al menos en la primera etapa les recomiendo que estemos en Shade Flat. Voy nuevamente al tabulador y fíjense que aquí nosotros tenemos lateralmente algunas herramientas. Estas herramientas de este grupo, ¿no es cierto?, que está dividido acá, son de las herramientas que más se habitúan a utilizar para modelado, ¿no es cierto?, a nivel como que más orgánico, ¿no es cierto?, o sea, básicamente lo que nosotros vamos a hacer. Sin embargo, nosotros vamos a aprender a hacerlo de una manera más directa, más automatizada mediante comandos. Yo prácticamente esto ya no lo utilizo mucho, salvo determinadas cosas muy específicas. Entonces, lo primero que nosotros vamos a trabajar es un elemento que se llama el corte. El corte nosotros lo tenemos de dos maneras. Lo tenemos mediante corte en ciclo, ¿no es cierto?, y mediante corte directo. Para hacer eso tenemos que estar en este modo, ¿no es cierto? Recuerden que aquí tenemos tres botones, ¿no es cierto? Estos tres botones me marcan para selección de puntos, modo aristas para seleccionar los laditos y modo polígonos, ¿no? Asimismo, cada cara nosotros le vamos a seleccionar mediante estas herramientitas que tenemos aquí ya. Si es que está seleccionada esta, ¿no es cierto?, como tal, yo arrastro una selección y pues evidentemente selecciono el punto, ¿no es cierto? Mediante esta selecciono el vértice, ¿no es cierto?, o la arista, ¿no es cierto?, y mediante esta pues selecciono directamente el polígono como tal, ¿ya? Cada una de estas herramientas cubre una función más específica y de acuerdo a lo que yo vaya necesitando les voy a presionar W, ¿no? Esta, ¿no es cierto?, que está la flechita enmarcada en el recuadro es la que se marca de primera mano. Ahora, para seleccionar la herramienta de corte que les había dicho, la primera, ¿no es cierto?, la de loop, presiono la tecla Control R, ¿no es cierto? Y fíjense que después de haber presionado, cuando yo paso el cursor sobre la figura, se me marca un segmento, ¿no es cierto? A pesar de que yo fije por donde fije el cursor, se me marca el medio. Y esto es muy útil, ¿no es cierto?, para dividirle, ¿no es cierto?, de una manera más precisa a la figura. Pero presten mucha atención cómo se va a trabajar esto. Cuando yo dé clic y sin soltar el clic, le puedo arrastrar hasta definirle la ubicación, ¿no es cierto?, la ubicación específica del elemento, ¿ya? Entonces, regularmente, fíjense que cuando el vértice, ¿no es cierto?, que yo estoy colocándolo, se lo pega, ¿no es cierto?, de una manera muy cercana al siguiente, ¿no es cierto?, lo que estoy haciendo es definir de mejor manera el borde, ¿no es cierto? Lo suelto, ¿no es cierto? Y si es que lo suelto sigue ubicándose allí. Entonces, como para aceptar, yo tengo que dar clic, ¿no es cierto? Y luego tengo que presionar Enter. Con Enter yo acepto y aplico este corte, ¿no? Acuérdense, esto es muy importante entenderlo, ¿no es cierto? Mientras más pegado esté un vértice de otro, más va a definir un borde, ¿no es cierto? Más va a definir una esquina. Ya. Igual, ¿no es cierto?, yo puedo seguir haciendo cortes, presiono Control R, ¿no es cierto?, y puedo seguir haciéndolo. Fíjense, cuando está marcado, ¿no es cierto?, yo puedo arrastrar la teclita del medio, ¿no es cierto?, solo arrastrarla, no dando clic, arrastrándola, y pues yo voy haciendo más segmentos, ¿no es cierto?, que se van distribuyendo equitativamente en la forma. Nuevamente doy clic, ¿no es cierto?, presiono Enter cuando ya quiero que se habitúen y estamos listos, ¿no? Ahora bien, voy a ponerme en una vista plana porque esto es súper importante entenderlo, ¿no? Si es que yo quiero cambiar de modos de una manera más directa, presiono 1, ¿no es cierto?, modo vértices, 2 modo aristas y 3 modo polígonos, ¿no? Entonces me voy a ir a el modo puntos. Voy a seleccionarle, ¿no es cierto?, voy a arrastrar la selección,
¿no es cierto? Y evidentemente ahí estoy seleccionando un punto. Pero ¿qué es lo que pasa? Miren que el punto de atrás no se está seleccionando. Así trace la selección lo más grande que se pueda, ¿no? Miren, sigo seleccionando y lo de atrás evidentemente no se está haciendo, ¿no es cierto? No está pasando eso. Entonces, si es que yo deseo, ¿no es cierto?, que las cosas funcionen correctamente de acuerdo a mis propósitos y yo quiero que también se me seleccione lo de atrás, tengo que presionar la tecla Shift Z, ¿no es cierto? Y miren, Shift Z, yo estoy viéndole en vista alámbrica al objeto, ¿no es cierto? Que esto ya lo habíamos visto anteriormente, pero este modo, solo este modo me va a permitir que cuando yo trace una selección, se me haga la selección en proyección. Miren, ¿sí? Entonces para eso están los comandos. Shift Z, recuerden, me hace una vista alámbrica. Y pues si yo presiono únicamente Z, fíjense en que tengo acceso a estos mismos paneles, ¿no es cierto? Los paneles que tenía arriba, ¿no es cierto? Que eran para modos asimismo de visualización del objeto. Ya, me voy a quedar con este, ¿no es cierto? Y pues allí ya puedo manipularle. Acuérdense que presionando G, ¿no es cierto?, podía moverlo de una manera libre. Con S podía escalarlo y con R, ¿no es cierto?, yo rotaba algo. ¿Ya? Entonces voy a irme a modo edición, ¿no es cierto? Nuevamente voy a seleccionar el objeto y presiono Shift Z para verlo tal cual, y preferible lo voy a borrar para sacar un cubito más limpio, ¿no? Entonces presiono X, con X, acuérdense, borramos, presiono Delete. Y ahora voy a presionar Shift A, selecciono un cubito, ¿no es cierto? Y pues de aquí vamos a partir. Voy a presionar, ya saben, el modificador aquí en las llavecitas, Add Modifier. Vamos a seleccionar subdivisión superficie. Ya está el elemento, ¿no es cierto?, ya más suavizadito, pero ahora lo que necesito es, para empezar el proceso de manipulación, que esto sea una geometría ya manipulable, ¿no es cierto?, cada uno de estos elementos. Pero también voy a necesitar más polígonos, ¿no es cierto?, para que pues yo pueda tener una forma de donde moverlo o manipularla de una manera más precisa. Para eso yo tengo aquí, ¿no es cierto?, en el modificador, cada modificador va a tener sus atributos, ¿no? Entonces este dice que tiene niveles, estos niveles tiene 1, ¿no es cierto? O sea, es como que le dividió más 1 o al doble la geometría prácticamente. Esto es un poquito raro de entenderlo, pero si es que yo presiono 2, pues evidentemente ya voy a tener más segmentos. Repito, todavía no manipulables. Sin embargo, para que esto ya lo sea, aquí tengo, si es que despliego este botón, tengo la opción aplicar, y con esto ya va a ser manipulable cada segmento, ¿no? Entonces voy a decir apply, y claro, ahora sí es que me voy, presiono tabulador y me voy al modo de edición. Ya cada segmento es manipulable, ¿no es cierto? Entonces igual fíjense que aquí el momento de aplicar un modificador también tenían la tecla control A. Ojo que ya cuando aplicaron un modificador no hay vuelta atrás, no, fíjense que esto quedó limpio, ¿no es cierto? Y ya no podemos volver a recuperar. Pero bueno, evidentemente ese era mi propósito. Ya, entonces voy a hacer de cuenta, ¿no es cierto?, que de mi elemento, ¿no es cierto?, esta va a ser la cabecita, y también pues esta forma básicamente va a tener el cuerpo. Entonces lo que voy a necesitar es duplicarlo, ¿no es cierto? Me voy a ir nuevamente al modo objeto, que tengo que ir intercalándola, y voy a duplicarlo, ¿no? Para duplicar un objeto presiono la tecla Shift D, ¿no es cierto? Presiono Shift D, y miren, ahí si es que muevo, ¿no es cierto?, sin dar clic en ningún área, se ha duplicado el objeto, ¿no es cierto? Y si es que presiono el clic derecho, pues allí está, ¿no es cierto? Aparentemente parece que no pasa nada, pero es cuando presioné clic derecho, se duplicó y se ubicó en la misma posición que estaba anteriormente, ¿no es cierto? Entonces, pero nos damos cuenta aquí que ya tenemos un nuevo elemento. De hecho, el 1, ¿no es cierto? A ver, voy a seleccionarlo, voy a mover G, así facilito, así rapidito, solo para ver que está ahí, clic derecho para que regrese a la posición, y voy a ponerle, por ejemplo, que esta sea cabeza. Ya,
Y este otro le voy a poner, a ver, G, le muevo, ¿no es cierto? Para ver que está ahí, clic derecho, le saco y voy a presionar que este sea el cuerpo. Ya, perfecto. Entonces, como están allí, ¿no es cierto? Voy a ocultarle momentáneamente al cuerpito porque voy a empezar a trabajar con la cabecita. Y pues voy a seleccionarle, ¿no es cierto? Me voy, acuérdense en estas flechas para movimientos, que es la rotación, le voy a mover un poquito más arriba. Luego vamos a trabajarlo también esto con comandos, ¿ya? Y me voy al modo objeto, ¿ya? En el modo objeto lo que voy a necesitar es eliminar algunas de las partes del objeto. De hecho, lo que voy a eliminar es esto de acá. Me parece, sí, esto lo voy a eliminar, ¿no es cierto? Pero acuérdense que si solo selecciono de esta manera, pues el objeto como tal va a seleccionarse solo la parte frontal. Entonces presiono Shift Z, nuevamente vuelvo a arrastrar, presiono X, fíjense que ya me cambié a modo edición. Ya cuando vean vértices, polígonos o aristas es porque me cambié a modo edición. De aquí en adelante presiono X, ¿no es cierto? Delete, en este caso serían vértices, ¿no? Lo que tengo que eliminar, vértices, y ya tengo. Ahora, esto como quiero que sea una cabecita medio plana, como es una cabecita de robot, lo que necesito es que esto, ¿no es cierto? Esta hilera de aristas estén rectitas, ¿no es cierto? Entonces voy a seleccionar aquí y la escala no me sirve únicamente de esta manera, ¿no es cierto? Para escalar objetos, sino también me sirve para alinear. Estos elementos necesito alinearlos en el eje, como ustedes se dan cuenta, en Z. Aquí está marcándome, ¿no es cierto? Entonces voy a poner S, ¿no es cierto? S, acuérdense la herramienta de escala. Sumo la tecla Z, que es la coordenada en la cual yo quiero que se alinee, y siempre que quiero que se alineen en una misma coordenada todos, luego presiono la tecla 0 y presiono Enter. ¿Ya? Entonces, perfecto, ¿no es cierto? Con eso ya he, pues evidentemente escalado. Presiono Shift Z nuevamente para ver la figura, ¿no es cierto? Y allí está. Ya, ahora le voy a mover un poquito para arriba, ¿no es cierto? Voy a escalar esto. Ahora sí, directamente, solo presionando S, escala. Cuando presiono S de escala, ¿no es cierto? Y arrastro, tengo que arrastrar despacito, ¿no? Se me va moviendo todo armónicamente, fíjense aquí, ¿no es cierto? Y luego le voy a mover un poco para acá, ya, para que quede como, eso les digo, como la cabecita misma. Perfecto, ya, por el momento no le voy a hacer nada más a este elemento y me voy a dirigir directamente a la parte del cuerpo. Le voy a habilitar, voy a presionar tabulador nuevamente para irme al modo edición, le selecciono y de pronto esta le voy a hacer más grandecita. Para hacerla más grande simplemente presiono la tecla S de escala, ya, poquito nada más. En este momento no estamos trabajando con coordenadas exactas, sino más bien estamos haciendo un trabajo más artístico, entonces podemos darnos el lujo de hacer esto. Ya, yo le voy a sacar los bracitos. Regularmente los brazos salen de acá, ¿no? Pero yo voy a presionar tabulador para que lo vean. Regularmente sale de acá, ¿no? Para que salga como una especie de hombro. Pero yo le voy a hacer, en mi caso, a mi personaje como de una manera más personalizada desde aquí, ¿ya? Desde aquí, desde esta parte de polígonos, ¿ya? Entonces, para eso, ¿no es cierto? Yo voy a ir acá y voy a seleccionar estos 4 polígonos, ¿no? Para hacerlo, presiono clic. Si es que estamos en la herramienta de mover, ¿no? Eso no hay ningún problema. Clic, Shift clic, Shift clic, Shift clic, ¿no es cierto? Entonces selecciono estos 4 polígonos, ¿ya? Y con estos 4 polígonos voy a aplicar otra herramienta que se utiliza muchísimo para procesos de modelado, que es una extrusión. La extrusión hay de dos tipos, una extrusión general, ¿no es cierto? Y una extrusión interna. Lo que vamos a hacer es primero sacar la extrusión interna y luego la extrusión general. La misma que lo que va a hacer es generarme como una serie de polígonos metidos dentro de esta selección.
Para hacerlo esto, nosotros tenemos estos comanditos aquí que se denomina Insert Faces, ¿no es cierto? Y aquí tenemos la opción de extrusión. Pero, como les digo, nosotros lo vamos a aplicar mediante comandos. Para hacer eso, yo les recomiendo que le hagan un poquito más de zoom para que no se les vuelva un poco inestable lo que van a hacer. Y presionan simplemente la tecla I. Presionan la tecla I y empiezan asimismo a arrastrar. Y fíjense que allí pues ya se está generando, ¿no es cierto?, esta extrusión, ¿no es cierto? Le voy a poner más o menos, yo creo que, a ver, por allí. Ya, perfecto. Allí estaríamos. Ahora, ¿qué es lo que necesito? Que esto, ¿no es cierto? Como le voy a desprender un brazo y para que sea lo más armónico con la figura, entonces necesito que esta forma, ¿no es cierto?, para que de aquí se desprenda el bracito, sea redondita. Para hacer eso, tengo que aplicar un add-on. Recuerden que si es que esto no lo hicieron en la primera clase que les había dicho, no les va a salir esta función. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Presionar clic derecho y tiene que aparecernos esta opción que dice Loop Tools, ¿no? Si es que no les sale, acuérdense, se van a edición, preferencias, y en preferencias tienen que activarle el add-on, ¿no es cierto? Se van a add-ons, se van acá y tienen que poner loop. Y sale Mesh Loop Tools. Esta tiene que estar habilitada, por favor, es súper importante, ¿no? Si no, pues tendríamos que hacer este proceso manual y obviamente lo manual a veces no es tan preciso. Ya, ¿qué es lo que hace entonces este add-on? Que yo presiono clic derecho, voy a poner Loop Tools y Loop Tools le voy a poner Circle, ¿no es cierto? Entonces cuando presiono Circle, lo que va a procurar, ¿no es cierto?, el programa es distribuir esta serie de puntos, ¿no es cierto?, de vértices de una manera lo más redondita posible, ¿ya? Y pues evidentemente de allí ya podemos sacar el otro elemento. Para hacerlo, a ver, le voy a hacer un poquito más adelante. Fíjense que sigo en la herramienta de selección. Voy a hacerle un poquito más a la derecha como es esto, ¿no es cierto?, para que se vaya formando una especie de hombro. No se preocupen de este lado, solo lo estamos haciendo en uno porque vamos a aplicar una simetría. Ya, entonces voy a moverle. Y ahora, a ver, se me deseleccionó. Si se me deseleccionó, presiono Control Z o lo vuelvo a seleccionar. Ya, y selecciono E, ¿no es cierto? Voy a presionar la tecla E. Y mientras presiono la tecla E, y la suelto a la tecla E. Y luego, ¿no es cierto?, sigo arrastrando. Y miren, ya se va haciendo la extrusión, ¿no es cierto? Esta es la extrusión general. ¿Ya? Entonces, digamos que yo le voy a poner hasta aquí a mi bracito. Cuando ya terminen de arrastrar, presionan clic, se acepta el cambio y pues ya tenemos esta parte, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Esto pudiéramos también hacerlo indistintamente, ¿no es cierto? El orden en el que les estoy explicando no necesariamente va a ser el más recurrente. Entonces lo que voy a hacer en este momento es borrar esta mitad, ¿no es cierto?, para aplicar otro modificador. Ese modificador va a ser el que me va a reproducir lo que yo voy haciendo en un lado, automáticamente se me va a hacer en el otro. No, eso es un mirror. Voy a presionar entonces el modo puntos preferible, presiono Shift Z. Con esta herramientita, ¿no es cierto? Acuérdense, igual con W voy accediendo a estas herramientas y con W voy cambiando entre cada una de ellas. Tengo que estar en la rectangular, arrastro una selección, suelto, ¿no es cierto? Y voy a borrar esta mitad. Presiono X y voy a decirle que se borren los vértices. Perfecto, ya. Ahora me presiono tabulador, ¿no es cierto? Shift Z, me regresé al entorno de objeto, ¿no es cierto? Es preferible allí aplicar en el modo objeto los modificadores, ¿no? Entonces me voy acá, Add Modifier, y selecciono este que dice Mirror, ¿no? A ver, está aquí, Mirror. Doy clic, selecciono y ya se ha aplicado, ¿no es cierto? Cuando está el objeto en el medio no hay mucho problema. Cuando está ya en otra ubicación hay que hacer unos pasitos más para que se aplique correctamente esta simetría, ¿no? Por el momento estamos allí. Otra cosa que les recomiendo
cuando nosotros estamos en el mirror, voy a volverme a modo edición. Fíjense que yo muy fácilmente puedo manipular los elementos del centro y esto me puede dar algún problema. Entonces es recomendable en la herramienta del mirror aplicar esta opción que dice clipping. Esta opción clipping lo que va a hacer es fijar el elemento del medio que no se mueva. Miren, si es que yo lo vuelvo a seleccionar y arrastro, por más que dé clic y arrastre de uno al otro lado, ya el centro, ¿no es cierto?, se queda como tal. Igual, fíjense que ahora, voy a presionar Shift Z, fíjense que ahora, por más que mueva, ¿no es cierto?, con G voy a mover, miren, le muevo, ¿no es cierto?, de un lado y el otro se va a replicar el movimiento. Eso es sumamente útil en este tipo de modelados de personajes y de muchos objetos. Ya, me voy a quedar en vista alámbrica, voy a seleccionar esto y le voy a alinear, ¿no es cierto?, para que estos puntos queden rectitos, ¿no es cierto? Entonces en este caso tendría que alinearle en X, ¿no es cierto? Voy a presionar SX0, Enter, ¿no es cierto? Y ya le he alineado. Ahora le voy a hacer un poquito de escala, voy a presionar S, voy a escalar un poquito. Ya les digo, no, es preferible hacer un poco más de zoom, porque si es que están haciéndolo con un zoom más abierto, a veces esto tiene problemas, ¿no? Entonces voy a presionar S, un poquito nada más. A ver, ya, por allí. Ya, entonces allí tengo el bracito. De la misma manera, nosotros vamos a hacer la parte de las piernitas. Entonces Shift Z, voy a ver dónde están los polígonos, ¿no es cierto? Voy a seleccionarles, a ver, 1, 2, 3, 4 aquí, ¿no es cierto? Y voy a presionar I, ¿no es cierto? Acuérdense de Insert, ¿no es cierto? Para insertar una extrusión interna. Arrastro un poquito, ya, le voy a mover un poquito para acá y voy a presionar clic derecho, Loop Tools, Circle, ¿no es cierto? Perfecto. Y preferible en esta parte también hacer un proceso de alineación, ¿no es cierto? Entonces aquí la alineación tiene que ser en el eje Z, SZ0, Enter, ¿no es cierto? He alineado. Voy a bajarle, ¿no es cierto? Bajarle un poquito, ya, para que se pongan más rectitos, y evidentemente de aquí voy a sacar las piernitas. Ya, voy a presionar nuevamente la tecla E, ¿no es cierto? La de extrusión, y como estoy en una vista plana, se me va a ir en esta ruta, ¿no es cierto? Directamente la extrusión. Ya, le voy a hacer como por aquí, no le voy a hacer muy grandes las piernitas, porque si no va a quedar un poco raro el personaje. Ya, hasta allí, ¿no es cierto? Y allí estaría la pierna. Vamos con la antepierna, le vamos a sacar hasta acá. Ya, igual luego no hay ningún problema, puedo seguirlo modificando. Esto es lo bueno de trabajar en softwares 3D, ¿no? Entonces fíjense, con esto más o menos tengo ya la forma base de mi elemento y puedo dirigirme a cosas más específicas.